En este video encontraremos la determinante a cualquier matriz. Si nosotros tenemos una matriz de 2 por 2, encontrar su determinante es un proceso sencillo. Primero multiplicaremos esta diagonal. Después multiplicamos esta y lo restamos. Al realizar las operaciones obtendríamos la determinante de la matriz. Como por ejemplo esta matriz. Para encontrar su determinante multiplicamos esta diagonal, después multiplicamos esta otra y lo restamos. Entonces, al realizar las operaciones, tendríamos que nuestra determinante sería menos 1. Este método solo es aplicable a matrices de 2 por 2. Para encontrar la determinante de una matriz de 3 por 3, utilizaremos el método de Sarrus, que dice que tenemos que extender nuestra matriz con las primeras dos columnas, y para encontrar la determinante multiplicamos esta diagonal, después multiplicamos esta otra diagonal y lo sumamos, después multiplicaremos esta otra diagonal y lo sumamos. A continuación multiplicaremos esta otra diagonal, pero lo restamos. Después multiplicaremos esta otra diagonal y lo restamos. Por último, multiplicaremos esta otra diagonal y lo restamos. Vamos a poner un ejemplo. Esta matriz. Dice que tenemos primero que extender nuestra matriz con sus primeras dos columnas, así. Para encontrar su determinante, multiplicaremos esta diagonal, después multiplicamos esta otra diagonal y lo sumamos, después multiplicamos esta otra diagonal y lo sumamos, a continuación multiplicaremos esta diagonal y lo restamos. El siguiente paso sería multiplicar esta diagonal y lo restamos. Por último multiplicaremos esta diagonal y lo restamos. Al realizar las operaciones, obtendríamos la determinante de la matriz. Este método solo es aplicable a matrices de 3 por 3. Para encontrar la determinante a matrices superiores, de hecho para encontrar la determinante de cualquier matriz, existen varios métodos. Entre ellos, uno de los más rápidos y sencillos sería el método de eliminación de Gauss. Por ejemplo, para encontrar la determinante de una matriz de 4 por 4, al aplicar el método de eliminación de Gauss aprovecharemos una de las propiedades de los determinantes, que es que si en una matriz triangular, es decir, aquella en la que todos los elementos por debajo o por encima de la diagonal principal, o sea esta, sean 0, al multiplicar la diagonal principal obtendremos la determinante de la matriz. Entonces, la finalidad del método de eliminación de Gauss es transformar en 0 todos los elementos por debajo de la diagonal principal. Vamos a poner un ejemplo. Esta matriz. La idea es encontrar todos los ceros por debajo de la diagonal principal. Para ello tenemos que encontrar el número 1 en esta ubicación para que nos ayude a encontrar los ceros por debajo de esa columna. Entonces, si necesitamos un 1 aquí y observamos que tenemos un 1 acá, nos convendría mucho intercambiar estas dos columnas entre sí. Una de las propiedades de las determinantes nos dice que si nosotros intercambiamos entre sí dos filas o dos columnas, la determinante se vuelve negativa. Así que vamos a intercambiar estas dos filas. Entonces la determinante se afecta volviéndose negativa. A continuación tenemos que encontrar los ceros por debajo de la columna donde acabamos de encontrar el 1. Es decir, el primer cero que necesitamos es aquí. Pero observamos que ya tenemos un 0 acá, entonces nos convendría intercambiar
estas dos filas entre sí. Si las intercambiamos, nuestra determinante se afecta volviéndose negativa. El siguiente paso es encontrar el resto de los ceros. Para ello, encontramos el inverso aditivo de este elemento para que al multiplicarlo, cuando lo sumemos se vuelva 0, y realizamos el mismo proceso en el resto de la fila. Multiplicamos y lo sumamos. Lo multiplicamos y lo sumamos. Por último, lo multiplicamos por este elemento y lo sumamos con este otro. Tenemos que encontrar el siguiente 0 por debajo de la columna del 1. Entonces buscamos su inverso aditivo para que al multiplicarlo, cuando lo sumemos se vuelva 0, y realizamos el mismo procedimiento en el resto de la fila. A continuación tenemos que encontrar el siguiente 1. Para ello tendremos que dividir este elemento entre sí mismo. Entonces dividiremos toda la fila entre 2. Y nuestra determinante se afecta de la siguiente manera. Una de las propiedades de las determinantes dice que si nosotros multiplicamos una fila por un número, tenemos que dividir la determinante entre ese número, es decir, el proceso inverso. Aquí dividimos toda la fila entre 2, entonces multiplicaremos nuestra determinante por 2. El siguiente paso es encontrar los ceros por debajo de ese 1. Entonces encontramos el inverso aditivo de ese menos 4 para que al multiplicarlo, cuando lo sumemos se vuelva 0, y realizamos el mismo procedimiento en el resto de la fila. El siguiente 0 está aquí, entonces el inverso aditivo es menos 7 para que al multiplicarlo, cuando lo sumemos se vuelva 0, y realizamos el mismo procedimiento en el resto de la fila. Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar el número 1 aquí. Entonces dividiremos toda la fila entre menos 52 y multiplicaremos nuestra determinante por menos 52. Enseguida encontraremos el siguiente 0, para ello buscamos este inverso aditivo para que al multiplicarlo se vuelva 0 y realizamos el mismo procedimiento en el resto de la fila. El último paso que tenemos que hacer es encontrar el valor de la x. Ese valor lo encontraremos al multiplicar la diagonal principal de nuestra matriz, que ahora es una matriz triangular superior. En este caso, 17/4 es el valor de la x. Si nosotros realizamos las operaciones, obtenemos el valor de la determinante de nuestra matriz original. Este procedimiento es útil para cualquier matriz n por n.